Hola a todos, mi nombre es Juliana Carmona, directora de operaciones de Colombia FinTech. Tengo el gusto de seguir compartiendo acá con ustedes en nuestro tercer día del Latam FinTech Market, tercer y último día, pero no menos importante. El día de hoy traemos una agenda para ustedes espectacular. Es el track internacional que tendrá lugar desde 4 hasta las 8 de la noche para que estén muy conectados. Hemos traído para ustedes unos speakers, unos actores muy importantes con distintas perspectivas, casos inspiracionales que por supuesto han trascendido fronteras y que es muy importante para ustedes seguramente en su experiencia ver estos casos. Hoy de hecho vamos a arrancar nuestra agenda con una invitada muy especial que viene desde el sector público internacional, lo cual para nosotros es muy valioso también mostrarles en nuestro track internacional visiones tanto desde el sector público como desde el sector privado. Ella es Kimberly Breyer. Kimberly es actualmente Senior Advisor en una firma de abogados que se llama Covington. De hecho, ella estuvo hasta el 2019, hasta el año pasado, como subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Eso en español es que fue la diplomática más importante para América Latina desde los Estados Unidos. Eso quiere decir que Kimberly tiene una vasta experiencia en políticas de innovación, en políticas públicas, y eso es precisamente lo que traemos para ustedes el día de hoy. Ella nos va a hablar de cómo esas políticas públicas pueden impactar de manera significativa en la innovación y en la inversión fintech. Creo que es muy importante reconocer que la industria fintech, siempre que hablamos de la industria fintech, hablamos de innovación, de disrupción, pero tampoco se nos puede olvidar que el tema regulatorio y normativo tiene muchísima relevancia en nuestro ecosistema. Por eso es que hemos traído esta conferencia que de hecho se llama así, el impacto de las políticas públicas tanto en la innovación como en la inversión fintech, y para eso nos acompaña Kimberly Breyer. Ella tiene más de 20 años de experiencia en políticas públicas, ha tenido también otros roles en la Casa Blanca, lo cual pues hace que para nosotros sea todo un privilegio y un honor contar con Kimberly el día de hoy. Así que Kimberly, el escenario es tuyo, adelante, bienvenida y mil gracias por aceptar la invitación para nuestro Latam FinTech Market. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias a Colombia FinTech por la oportunidad de hablar con ustedes. Yo soy Kim Breyer y soy ex diplomática, consultora y analista de inteligencia con más de 20 años de experiencia trabajando en América Latina. Me pidieron hablar sobre el encuentro de la política pública y FinTech. He trabajado en políticas públicas la mayor parte de mi carrera, y Covington & Burling, la firma de abogados en la que trabajo, tiene una de las prácticas de FinTech líderes a nivel global. Combinamos trabajo en derecho, regulación y políticas públicas de una manera que nos permite entender las distintas caras de la innovación FinTech. Quisiera comenzar con la parte de políticas públicas. ¿Qué son y por qué son importantes para una conferencia sobre FinTech en Colombia y América Latina? A menudo se definen las políticas públicas como el proceso por el cual los gobiernos traducen su visión en acción. También se puede decir que son la forma como los gobiernos traducen ideas en resultados en el mundo real. He estado involucrada en temas de políticas públicas por muchos años porque me parece un área que importa, en la que uno puede generar cambios reales. También es un área en la que cometer errores puede tener efectos graves para la gente. Déjenme darles un ejemplo. En 2018, asumí como subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces surgió la pregunta de a dónde debía ser mi primer viaje a la región. Parecería ser una pregunta básica, y para muchos la respuesta era obvia. Sabían de mi experiencia de muchos años trabajando en temas de México. Pero no era una pregunta básica porque las preguntas públicas y la política exterior consisten en traducir ideas en acción. No fui a México en mi primer viaje.
En ese momento, Colombia era el lugar donde se necesitaba la acción, el lugar donde más podía hacerse una diferencia. Fui a Colombia, uno de los más cercanos aliados de Estados Unidos, un país cuya transformación es simplemente inspiradora. Un país que ha tenido que aguantar adversidades por cuenta de la crisis al lado en Venezuela. Un país que está dando ejemplo para el mundo de lo que es ser un buen vecino. Un país cuyos líderes han acogido la tecnología y esperan aprovecharla en beneficio de todos los colombianos. En mi viaje me reuní con el presidente Duque 2 veces. Fui a Colombia a ver los efectos de las buenas políticas públicas y también a ser testigo de los terribles efectos de malas políticas, en este caso por cuenta del vecino al lado. Déjenme explicarles. El viaje incluyó una parada en Cúcuta, donde me reuní con grupos de derechos humanos, organizaciones internacionales y migrantes venezolanos. No hay mejor ejemplo en América Latina de lo mejor de la humanidad saliendo a flote en momentos de necesidad. Buenas políticas públicas. El trabajo de estas personas aún continúa y es heroico. El resultado de que el presidente Duque y su equipo han tomado buenas decisiones. Se han comprometido a ayudar a los venezolanos en momentos de necesidad. Y el sufrimiento causado por Nicolás Maduro y el régimen venezolano es el mejor ejemplo de lo que las malas ideas y las malas políticas públicas pueden significar para una sociedad. Oí historias de migrantes que querían unirse a familia en Perú y planeaban caminar allá desde el norte de Colombia. No tenían comida, no tenían zapatos y no tenían dinero. Serví comida en una caridad católica a personas que no habían comido en días y puede que no volvieran a comer en varios más. Habían cruzado la frontera para almorzar y volverían a Venezuela esa noche. Todo esto es resultado de las horribles políticas públicas del régimen venezolano. La siguiente parada fue Turbo, un lugar extraño para una visita de una subsecretaria de Estado. Quizás fui la primera en ir allá. ¿Por qué fui a Turbo? Por una idea, por una decisión de política pública. Fui a Turbo para darle la bienvenida al buque médico Comfort de la Marina de los Estados Unidos. Es el mismo barco que ayudó a Nueva York durante la pandemia. El barco estaba allí para ayudar a colombianos y migrantes venezolanos para proveer cuidado médico a quienes más lo necesitaban. Una idea, pensada en una mesa de reuniones en Washington, D.C., que se volvió acción para ayudar a la gente en el mundo real. Las políticas públicas en acción. Pero, ¿qué tiene que ver eso con FinTech, el asunto que nos ocupa? He tratado de mostrar que las políticas públicas pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Las decisiones de política pública que se reflejan en regulación crean incentivos y desincentivos para el sector privado. Llevan a que las empresas hagan o dejen de hacer ciertas cosas. En nuestro caso, la tecnología y el sector financiero pueden usarse para hacer bien o no. Gran parte de ello depende de las decisiones de política pública. Hay otra razón para adoptar buenas políticas públicas de innovación. Las startups colombianas van a necesitar inversión de afuera para su desarrollo, para crecer e impactar más vidas. Hemos visto ejemplos recientes de jugadores importantes invirtiendo en startups colombianas. Esta tendencia continuará
a medida que ustedes sigan haciendo su excelente trabajo. Hay un sondeo reciente de Wind Ventures, la división de capital de riesgo de Copec de Chile. Este sondeo muestra que fondos de capital aún subestiman las oportunidades de inversión en América Latina en comparación con otros mercados. Hay capital disponible para invertir en sus compañías. Atraerlo dependerá de que los reguladores y el sector privado trabajen de la mano para crear un ambiente regulatorio acogedor. Es probable que los cambios geopolíticos, incluyendo las crecientes tensiones entre el Occidente y China, lleven a que las compañías volteen su mirada a América Latina y a Colombia. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado iniciativas para atraer compañías desde Asia a la región. Ha escogido a Colombia como punto de inicio para algunos de sus programas. Muchos de estos programas serán financiados por la Institución Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos, que ha aumentado su financiación para proyectos en la región en los últimos años. Colombia ha buscado situarse como alternativa para la reubicación de compañías desde Asia. Y como saben todos ustedes, también como un centro de innovación en América Latina. FinTech es una de las industrias que busca atraer. Tomar decisiones correctas en materia de políticas públicas será crucial para que Colombia aproveche estas oportunidades. En mi experiencia, atraer inversión requiere políticas transparentes, predecibles y competitivas. Pero adoptar buenas políticas públicas de FinTech no es nada fácil. La regulación de la innovación representa un desafío mayor de la política pública. Permítanme explicar. Piensen en los elementos tradicionales de innovación en FinTech. Entrar de primero o rápido al mercado. Generar disrupción en modelos tradicionales. El potencial de crecimiento rápido. Estas son oportunidades para los emprendedores y desafíos para los reguladores. Como lo ha dicho Brett King, se supone que los marcos regulatorios sean aversos al riesgo, lentos y rígidos. Entonces, los elementos que han hecho que los reguladores sean efectivos crean nuevos riesgos porque hacen más lenta la innovación. Por ejemplo, piensen en la necesidad de que la regulación sea estable y predecible. Esto crea incentivos para que haya conceptos estándar y reglas uniformes. O piensen en el hecho de que los reguladores tienden a depender de experiencias pasadas y de la analogía para hacer nuevas reglas. Estos rasgos de la regulación se convierten en obstáculos para regular nuevos productos o servicios. Además, a los supervisores regulatorios se les culpa de lo que sale mal, sobre todo en una crisis financiera. Pero se les da poco crédito por lo que sale bien. Por eso tienden a ser aversos al riesgo y tienen incentivos para ser cautelosos. Adoptar buena regulación de FinTech también es difícil porque a menudo exige balancear distintos objetivos de la política pública. La innovación FinTech puede aumentar la inclusión financiera. A su vez, esto puede ayudar a muchos a salir de la pobreza. La innovación FinTech también puede ayudar a mejorar la eficiencia de los servicios financieros, pero al mismo tiempo puede llevar a la violación de derechos de privacidad o del consumidor. También puede llevar a facilitar actividades como el lavado de dinero. Los reguladores deben lograr un difícil balance.
Por otro lado, permitir y apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías. Y por otro, proteger a los consumidores y preservar la confianza en la estabilidad e integridad del mercado. Déjenme darles algunos ejemplos. Algunos productos y servicios de FinTech incluyen formas innovadoras de evaluar el riesgo de crédito. Usan inteligencia artificial, machine learning y otras tecnologías. Esto puede ayudar a expandir el acceso al crédito, pero también puede llevar a discriminación arbitraria. Los reguladores deben proteger a los consumidores de este tipo de discriminación. Luego está la privacidad de datos. Muchas innovaciones FinTech se basan en formas novedosas de recolectar, procesar, usar y guardar datos personales. Esto puede llevar a una mejor experiencia para el usuario y mejor prevención del fraude en el lavado de activos. Pero recientes filtraciones de datos muestran los riesgos de ciberseguridad que esto conlleva. Además, la forma de guardar datos personales puede violar derechos de privacidad. Entre ellos está el derecho al olvido, un elemento clave del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Por último, piensen en medios de pago novedosos. Muchas innovaciones FinTech usan nuevas formas de transferir fondos. Puede ser en tiempo real, de manera anónima o en monedas digitales. Esto puede mejorar la experiencia del usuario. También puede reducir tarifas y aumentar la rapidez. Pero genera preguntas regulatorias. ¿Cómo analizar operaciones en tiempo real para verificar el cumplimiento de normas de lavado de activos? El anonimato de la propiedad de activos o de quienes envían y reciben fondos también va en contra de objetivos de la regulación financiera. Entonces, sabemos que es importante tomar buenas decisiones sobre la regulación de FinTech y que hay grandes desafíos para lograrlo. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, el sector privado y el sector público deben trabajar de la mano. Asociaciones como Colombia FinTech y emprendedores deben interactuar de forma proactiva con los reguladores. Quiero compartir algunas ideas sobre este diálogo. Primero, la comunicación proactiva con los reguladores y supervisores es esencial para asegurar que ellos entiendan la respectiva innovación. Un regulador no puede regular de forma adecuada ni supervisar algo que no entiende. Y la falta de información casi siempre lleva a decisiones y regulaciones más conservadoras. Estas pueden incluir no apoyar tecnologías innovadoras por riesgo que conllevan. En efecto, el diálogo debería centrarse en el potencial riesgo del emprendimiento y en cómo mitigarlo. El riesgo es el lenguaje natural de los reguladores. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Y cómo se maneja? La habilidad de anticipar y responder las inquietudes sobre riesgos puede acelerar y facilitar cualquier diálogo regulatorio. A menudo, la regulación y la supervisión se enfocan en los procesos que pueden llevar a ciertos resultados. El diálogo con los reguladores puede ser más productivo si prioriza dos puntos. Primero, los controles que tienen los emprendimientos. Y segundo, el gobierno corporativo que han adoptado. Por ejemplo, ¿qué puede hacer la junta directiva para supervisar y oponerse a ciertas decisiones? También tener roles claros para los cargos directivos y contar con equipos de cumplimiento y auditoría.
Los reguladores siempre van a estar pensando en estos temas. Entonces, los emprendedores también deberían pensar cómo cumplir estos requerimientos en sus innovaciones. Muchas agencias regulatorias han creado oficinas de innovación y programas para coordinar el diálogo con emprendedores. Este debería ser el primer punto de contacto con el regulador. Estas oficinas tienden a ser las áreas más receptivas y menos escépticas para las entidades para asuntos de innovación. Pasemos a qué pueden hacer los reguladores para adoptar buenas políticas de innovación fintech. Primero, estar dispuestos a escuchar y entender nuevos modelos. La presencia de varios funcionarios en este evento muestra su compromiso con la innovación fintech. Las entidades también deben tener los recursos necesarios para participar en el diálogo con el sector privado. Esto incluye tener profesionales con conocimientos adecuados. Para que las oficinas de innovación tengan credibilidad, deben tener personal que sepa tanto la regulación financiera como la innovación fintech. Esto incluye saber de las tecnologías que utilizan las innovaciones. Solo así podrán tener un diálogo útil con emprendedores. Las entidades deben aproximarse a la formulación de normas con transparencia y con adecuada atención a las opiniones del público. La definición de estándares para tecnologías innovadoras debería ser el resultado de un proceso de consulta y deliberación. La fragmentación regulatoria es un desafío mayor para el desarrollo del sector fintech. Entonces, la coordinación con otras entidades es crucial para garantizar un marco coherente para el sector. También es muy valioso compartir experiencias con entidades de otros países y organizaciones internacionales. Hay ejemplos de que el diálogo funciona. Las entidades bancarias federales de los Estados Unidos se han puesto de acuerdo en iniciativas de innovación. Esto incluyó una declaración conjunta de política pública para incentivar el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías para prevenir el lavado de dinero. La Oficina de Protección del Consumidor Financiero ha implementado varios programas para que las compañías puedan llevar sus productos y servicios al mercado sin toda la carga y el costo regulatorio a sus espaldas. Estos programas incluyen cartas de no actuación y sandboxes regulatorios, como el que anunció la Superintendencia en Colombia hace poco. Los programas fueron resultado directo del diálogo público-privado y de procesos de formulación de normas transparentes con vigorosa participación del público. Lo mismo es cierto de los programas en el Reino Unido. En Covington, hemos asesorado a clientes de préstamos de pequeña cuantía a obtener cartas de no actuación para poder proveer créditos a los más necesitados durante la pandemia. Inclusive la entidad del gobierno que emitió la carta anunció el caso como un ejemplo de lo que estaba haciendo para ayudar durante la crisis. También hemos ayudado a empresas de crowdfunding y de préstamos peer-to-peer en su participación en sandboxes. Su experiencia ha sido muy positiva. Hasta recibieron ideas de la entidad que les permitió mejorar su modelo de negocio. Todo eso muestra que el diálogo público-privado es esencial. Adoptar buenas políticas de regulación de fintech requiere un diálogo creativo entre el sector privado y las entidades regulatorias.
Como ha sido en el caso en los últimos años, Colombia tiene mucho que ganar de adoptar políticas sensatas, competitivas y transparentes, incluyendo en el área de fintech. He tratado de mostrar formas como el sector privado y el sector público pueden trabajar de la mano para lograrlo. En este diálogo es fácil perderse en discusiones de gran complejidad técnica. La regulación fintech no es una área sencilla, pero como lo muestran mis viajes a Cúcuta y Turbo, debemos siempre recordar que las decisiones de política pública tienen consecuencias para la gente y pueden hacer una diferencia en su vida. Muchísimas gracias. Kimberly, muchísimas gracias por tu intervención, muy inspirador. Además que como mujer me parece espectacular ver cómo nosotras podemos tener roles importantes, tanto en el sector público como en el sector privado, y cómo con nuestras capacidades podemos dejar grandes huellas. Así que maravilloso también verte y transmitirte la admiración que me produjo ver esta intervención. Quiero, antes de cerrar este espacio, agradecer, por supuesto, a nuestros sponsors, nuestros socios comerciales que también hicieron posible el desarrollo de nuestro Latam FinTech Market. Y en este momento quiero reconocer a Hackmetrics, que es uno de nuestros sponsors en categoría Excellence, que es una empresa que ayuda a otras empresas a cumplir estándares en temas de seguridad de la información, en PCI, para que consulten, por supuesto, la página de Hackmetrics, www.hackmetrics.com, hack como de hacker, metrics con X al final, para que revisen si necesitan servicios asociados a todos estos temas de estándares. Por supuesto, en un mundo digitalizado cada vez es más urgente y más necesario tener claros todos esos estándares y cumplirlos a cabalidad. Mil y mil gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente intervención de nuestra agenda internacional.